Bueno, uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy, vamos a tocar dos temas. Vamos a tocar el tema de asambleas y luego vamos a tocar el tema de infracciones. Oye, ¿quién impone las infracciones o cómo es el tema con las infracciones? Si en algún momento a nosotros nos imponen algún tipo de sanción por incumplimiento al reglamento, porque las sanciones se imponen por el cumplimiento al reglamento, eh, hay que tener claro que todas estas situaciones que nos permiten a nosotros tener o imponer una sanción, una presunta sanción, porque no se puede establecer realmente en inicio de cualquier llamado de atención una presunta infracción por incumplimiento, se le puede dar un tiempo perentorio para que esa persona corrija su conducta si es procedente. ¿Ok? Por ejemplo, se le puede hacer un llamado de atención inicialmente eh, porque no tiene el seguro o sí, la póliza para los animales o las seres sintientes que son de razas posiblemente peligrosas o potencialmente peligrosas. Se le puede hacer un llamado, por ejemplo, decirle, venga, por favor, la siguiente ocasión siga realizando la actividad de sacar su mascota con bozal, si es necesario, y con la trabilla. Ahora, si definitivamente esta persona, ¿me escucha? Mejor. Si definitivamente esta persona pues no hace pues hace caso omiso a las recomendaciones que se han dado inicialmente, pues se hace o se llama a descargos para hacerle el debido proceso. Ahora bien, primero se le va a hacer un llamado de atención para que éste pues corrija su conducta si es procedente. En segunda instancia, pues se puede, si existen temas de conflictos con un vecino y demás, y si es procedente, se lleva al comité de convivencia. Y si ya por tercera ocasión, o sea, en segunda instancia es optativo, si por ejemplo tiene que ver con algo de convivencia y el comité puede actuar en ese caso, pues se lleva al comité. Si definitivamente no lo es, no es posible, se impone, se llama a esta persona a descargos para iniciar el debido proceso, el cual debe realizarse o permitirse mejor siempre y en todo momento la defensa del sancionado, de modo que éste pueda, digamos que tener ese derecho a la contradicción, pueda presentar pruebas, ¿ok? Pueda alegar alguna situación pues, en contra del posible comportamiento reprochable. Esto con el fin de darle la posibilidad de ya como última instancia defenderse ante las acusaciones y, si es necesario, pues aportar pruebas de que la actividad o el incumplimiento que éste hizo no está sujeto a lo establecido ni en el reglamento ni en la ley. Una vez se inicie este debido proceso, debemos tener claro, y eso se lo ha sido reiterativo, que las sanciones y las conductas deben estar tipificadas en el reglamento de propiedad horizontal, ¿ok? Para que de esa manera se le pueda dar un sustento legal. O sea, no podemos sancionar a alguien bajo una presunta infracción sin que ésta esté tipificada en el reglamento o en la ley.
pero el reglamento debe tenerlo, debe estar claro o debe estar adoptado cualquier situación que se deba o que se pueda ser objeto de reproche y sanción. ¿Ok? El mismo documento, el reglamento, debe considerar el proceso sancionatorio a seguir. Debe decir, bueno, cómo se va a llamar a descargos, esta persona va a dar su versión sobre los hechos, si es necesario va a demostrar con pruebas que no cometió la falta, si es necesario se le van a demostrar pruebas de que sí cometió la falta, etcétera. Pero siempre se le debe llevar ese debido proceso para que esa persona pueda ajustarse y no viciar la imposición de sanciones. ¿Ok? No viciar la imposición de sanciones. Todo debe estar tipificado en el reglamento. Eso ya se los había dicho. Ya les había dicho cómo funciona esa parte del reglamento y el manual y que aquellas situaciones que estén en la ley pero que no estén contempladas en el reglamento deben adoptarse en el mismo para poder ser aplicables. Ahora, otro de los puntos de este procedimiento está regulado en el artículo 60 de la ley 675, que realmente señala que las sanciones deben ser impuestas ¿por quién? Por la asamblea. Ahora, esto no necesariamente. Esto no necesariamente ocurre en relación a la asamblea. ¿Por qué? Porque el consejo también tiene esa facultad si a este se le ha atribuido. ¿Ok? En la ley 675, en su artículo 60, señala las funciones de la asamblea. Vamos a verlo. Sanciones. Ok. Artículo 60 de la ley 675. Dice, las sanciones previstas en este artículo, en el artículo anterior, ¿ok? Clases de sanciones por incumplimiento, obligaciones no pecuniarias, que fue las que vimos ayer, publicaciones en lugares de lista de infractores, la imposición de multa y la restricción y uso y goce de bienes comunes. Entonces, serán impuestas por la asamblea, ¿ok? O por el consejo de administración. ¿Quién las impone? La asamblea o el consejo cuando se haya creado, o sea, el consejo cuando se haya creado y en el reglamento de propiedad horizontal se le haya atribuido esa facultad. ¿Qué entienden por esa parte? ¿Qué entienden por esa parte del artículo? Que las sanciones serán impuestas por la asamblea o por el consejo de administración siempre y cuando se haya creado y en el reglamento de propiedad horizontal se le haya atribuido esa facultad. ¿Qué entienden por esa parte? Por por esa parte del articulado. Que el administrador no lo hace, no, definitivamente no. ¿Que quién lo hace? La asamblea y el consejo, ¿cierto? O el consejo. Siempre que el consejo esté creado y que en el reglamento se le haya estipulado esta facultad, ¿cierto?
Si en el reglamento no está contemplado la facultad sancionatoria por parte del Consejo, ¿quién debe iniciar el proceso sancionatorio o debe realizar el proceso sancionatorio? Si en el reglamento de propiedad horizontal no estipulan esta función, ¿quién debe tenerlo o quién la tiene? La asamblea. ¿Ok? ¿Claro? ¿Listo? ¿Claro? Entonces dice que para su imposición obviamente se deben respetar los procedimientos contemplados en el reglamento. Entonces, en el reglamento debe existir un procedimiento para iniciar la sanción, siempre consultando el debido proceso, el derecho a la defensa, de la contradicción e impugnación. En el reglamento debe estar estipulado cuál es ese procedimiento que se va a adelantar para imponer sanciones. Siempre este reglamento debe contemplar, o este procedimiento contemplado en el reglamento debe contemplar el debido proceso, el derecho de defensa y la contradicción e impugnación. Ahí también es importante tener en cuenta que se deberán valorar la intencionalidad del acto, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si la persona lleva el perrito con la trabilla, con su bozal normal, pero de un momento a otro la fuerza del ser sintiente rompe la cadena o la trabilla, sale corriendo y no sé, mm, sale corriendo por todo el parque y hace sus necesidades de manera descontrolada? Sea el animalito y el señor con la persona, el animal con el ser sintiente, con todo lo reglamentario, bozal y demás, y va a realizar sus necesidades en el lugar dispuesto para ello por parte de la administración. Pero en un momento dado, este ser muy alegre por salir a realizar al parque, jala la trabilla, la cadena, la rompe y sale corriendo. Y en ese caso, pues simplemente hace sus necesidades en un lugar que no estaba contemplado por la asamblea, por la administración. ¿Será que este tenía la intención de generar ese acto? ¿Será que en ese caso se tenía la intención de generar ese acto? No, señor. Claro que no, ¿cierto? No. Entonces, por ese caso, por ese caso, sería necesario una sanción o iniciar un proceso. No, porque ahí debe valorarse la intencionalidad. ¿Ok? Debe valorarse esa intención. Claro, ahí debe también valorarse el tema de la prudencia o de la imprudencia o la negligencia de la persona, así como las circunstancias atenuantes, porque puede ser que en ese caso pues no tuvo la culpa, ¿no? Graduar las sanciones porque no pueden ser las mismas para todos, de acuerdo pues a la gravedad de la infracción. Por eso es que dentro del reglamento debemos tener una gradualidad de la sanción, de las sanciones. Podemos tener faltas graves, gravísimas o leves, también podemos tenerlas, ¿no? Entonces, todo esto es lo que se contempla acá. Todo eso es lo que debe estar en el reglamento. Debe tener, por ejemplo, una gradualidad en las sanciones, porque no puede ser lo mismo imponer una sanción a una persona que el día viernes a las 10 de la mañana colocó a un volumen moderado, pero que generó un impacto negativo en el medio, pues en la copropiedad, a colocarle una sanción igual a una persona que el día domingo a las 9 de la mañana
se llega con todo el volumen a la casa y hace ruido. Por lo mismo, molestando, porque pues el día viernes la mayoría de la gente está trabajando y pues supone que la persona coloca ese ruido para esa música para pues para hacer su actividad deportiva o su actividad de limpieza, pero el domingo o un sábado en la noche que lo coloquen a todo volumen, pues ya el tema cambia. Entonces hay que mirar el tema de las circunstancias atenuantes, cómo, qué proporcionalidad hay. Aquí no es lo mismo colocar, tenemos que tener cuáles son las circunstancias y las sanciones que se podrían imponer por eh, cuando son faltas leves, cuando son faltas graves, cuando son gravísimas. ¿Ok? Y esto debe estar contemplado en el reglamento. ¿Ok? Por eso, en el parágrafo primero, en el parágrafo mejor, del artículo 60 dice que en el reglamento de propiedad horizontal se indicarán las conductas objeto de aplicación de sanciones con especificación de las que procedan para cada evento, así como la duración razonable de las previstas en los numerales uno y 2 del artículo precedente, o sea, el anterior. Publicación e imposición de multas. Entonces, ¿dónde deben estar contempladas las sanciones? De acuerdo al parágrafo único del artículo 60. mm, ¿Dónde deben estar contempladas? Por si alguna vez le preguntan, artículo 60 en el reglamento. Ya el otro tema ya se los había visto, ya se los había hablado con el tema del manual. ¿Ok? Pero el reglamento, así lo dice la ley. Por eso es que a veces se nos impugna. ¿Ok? Ujú. Recuerden que siempre hay que hacer un debido proceso. Por eso es que yo siempre les digo, venga, aquí inicialmente, ojalá y en lo posible, exista... bueno, es que lo que pasa es que de pronto lo que dice Luigi es un procedimiento que tiene interno el reglamento, que dice, en primera instancia se le debe hacer un llamado de atención, en segunda, si es procedente, se puede llevar al comité de convivencia para temas de conciliación, o se hace otro llamado de atención, y en el tercero, pues ya se inicia el proceso, y en ese proceso se puede iniciar la sanción. ¿Ok? Igual, así tenga tres llamados de atención, siempre hay que permitirle a esta persona el debido proceso. ¿Ok? Siempre. ¿Ok? Y pues el artículo 60 es muy claro. El artículo 60 ha sido muy claro frente a esto. Ojo con el tema del debido proceso, que las pueden impugnar. Pues obviamente eso depende de la expensa. Ojo con la gradualidad que debe estar contemplada dentro del mismo reglamento. El reglamento debe contemplar esa gradualidad, faltas graves, leves, gravísimas, dependiendo y cuál es el grado de sanción que se le puede imponer, porque hay algunos que pueden decir, no, se le va a imponer por 8 días la restricción del uso de la piscina. Bueno, eso está en el reglamento contemplado. Como puede decir, no, se le va a imponer por un mes el uso de las zonas comunes no esenciales, como es la piscina y los salones. Depende. Ahora, ¿quién impone la sanción? Como ya se había dicho, esa sanción, esas conductas sancionables son procedentes o se deben fijar y deben estar incluidas en el reglamento y quien la impone es la asamblea o el consejo. ¿Ok? Digamos que hace ese debido proceso. Digamos que son los que tienen esa facultad. Ahora, ¿qué pasa? En el contrato que se firma cuando iniciamos o adquirimos una propiedad horizontal, entre él está el cumplir con la ley y los derechos y deberes que se tienen en el reglamento, pues se supone que cuando usted ingresa a vivir en la copropiedad, se firma un contrato entre los copropietarios y acuerdan unas obligaciones y unas consecuencias.
¿ok? Que se formalizan en el reglamento. Esto con el fin de que luego no se pueda alegar que no se les puede aplicar a lo que ellos mismos no pactaron y aceptaron. ¿Qué pasa? Cuando usted adquiere un apartamento o una vivienda bajo un régimen de propiedad horizontal, usted básicamente está firmando un acuerdo de voluntades con el resto de los copropietarios, aceptando unas condiciones, unas obligaciones y unas consecuencias. ¿Ok? Esto queda pactado al momento que usted inicia o comienza a convivir en una copropiedad. O sea, cuando usted inicia a convivir en una copropiedad y adquiere este bien y le entregan sus reglamentos, se supone que en ese caso usted eh, aceptó las condiciones de vivir allí en esta copropiedad y aceptó las reglas que tiene la misma. ¿Ok? Para que de pronto esto quede claro. Por eso es que cuando nos imponen, nosotros no podemos decir necesariamente que no estamos cumpliendo, no nos están dando esos parámetros de cumplimiento, sino que simplemente ya hemos aceptado esas reglas. Y es importante entender que al momento de vivir en una copropiedad, debemos cambiar de pronto nuestra mentalidad y entender que estamos viviendo en una comunidad y bajo unas reglas específicas que se encuentran reguladas en ese reglamento y que por lo tanto debemos cumplirlas. ¿Ok? Sí, al firmar usted escrituras y demás y le entregan ese reglamento, usted se compromete a cumplir con esas normas. ¿Ok? Se compromete a cumplir con esas normas. Por lo tanto, si las incumple, debe aceptar las consecuencias del incumplimiento, que son las sanciones. ¿Claro? ¿Claro? Eso con el fin de que después no digan, ay, es que no se pudo, no me lo pueden aplicar porque yo no la conocía y demás. Sí, usted firmó escrituras, usted se compromete a cumplir con estas normas. Ahora, ¿tiene una función el administrador frente a esto? Sí. ¿Cuál es la función específica? Que también es alineada a la sentencia 318 del 2002. Es la de notificar a los propietarios de bienes privados por los medios que señale el respectivo reglamento sobre las sanciones impuestas en su contra por la Asamblea General o el Consejo de Administración según el caso. O sea, en las funciones del administrador establecidas en su artículo 51, en el numeral 11 específicamente, para los que pronto no conocían las funciones del administrador, artículo 51, está la siguiente. Notificar a los propietarios de bienes privados por los medios que señala el respectivo reglamento de propiedad horizontal las sanciones impuestas en su contra por la Asamblea General o el Consejo, según el caso, por el incumplimiento de sus obligaciones. Entonces, la función estipulada en el artículo 51, específicamente en el numeral 11, está ligada
a que dicho administrador lo único que debe hacer es notificar y ejecutar esa sanción. ¿Ok? ¿Ok? Patricia, inicialmente escriba al consejo un derecho de petición informándole esas situaciones anexándole las pruebas necesarias. ¿Ok? Sobre el tema de las construcciones permisibles. O sea que el administrador es permisible con construcciones que no están acordes a la normatividad. Ahora, el administrador sanciona, el administrador sanciona, no. ¿Qué hace? Notifica, no sanciona. ¿Ok? No sanciona. Notifica solamente y ejecutan. Ejecutan de acuerdo al artículo 61 de la misma ley, que dice que el administrador será responsable de hacer efectivas las sanciones impuestas, acudiendo a la autoridad policial competente si fuera el caso, cuando ocurran eventos previstos en el numeral 1 del artículo 18 de la presente ley. O sea, si hay un tema de violación a la ley, al decreto, al código y demás, el que debe ejecutar esas sanciones es el administrador. Y si hay una sanción impuesta por el consejo, el único que puede realizar la imposición eh, frente a este caso es el administrador. Él lo único que puede hacer es, listo, usted le corresponde, le dijeron que le van a sancionar con dos expensas, pues entonces, venga, págueme. Ah, que a usted le dijeron que lo quedaron sancionado por una semana o un mes sin el uso de la piscina, pues hacerla efectiva. Eso es lo único que esta persona puede hacer. ¿Ok? Imponer sanciones, no, no lo puede hacer. ¿Ok? Tal vez un llamado de atención, tal vez, sí, pero más de ello no, más de ello no. Notifica y ejecuta. Punto. No hay otro argumento para esto. Si en algún momento les han impuesto sanciones, ¿cómo se defender? Si en algún momento la sanción se le ha impuesto al administrador, ¿cómo se deben defender? ¿Con qué artículos de la norma? Si en algún momento a ustedes en una copropiedad le impone o le busca imponer una sanción el administrador, ¿cómo se defienden? ¿Con qué artículos de la norma? ¿Con ninguno? ¿Sean, aceptan la sanción que la ejecuten y les paguen? ¿Y la pagan? Entonces, ¿con qué artículos de la norma se defiende? Y el administrador dice, ay, venga, señora Sandra, le voy a poner una sanción porque usted está haciendo mucho ruido. Y la notifica el otro día la sanción. ¿Ahí qué hace? Solamente con el artículo 61 deben acudir al artículo 51 de la ley, acudir al artículo 60, quien dice quién es el que adelanta el proceso sancionatorio. ¿Y qué otro artículo? El 61. Claro, el consejero también, claro, igual. Ahora,
Esto debe quedar contemplado en la asamblea, ¿ok? Debe quedar contemplado en el reglamento. ¿Qué pasaría si los que cometen la falta en contra del reglamento son los miembros del consejo? ¿Quiénes deberían iniciar el proceso de sanción? Por ejemplo, no, comité de convivencia no sanciona. Esto debe contemplar en el reglamento. Esto debe quedar contemplado en el reglamento. ¿Qué pasa si por X o Y motivo el hecho lo cometen, digamos que sean cuatro consejeros, perdón, si son cinco consejeros los que están dentro de nombrados, y resulta que los como que metieron la falta fueron tres de los miembros del consejo? ¿Quiénes realizan o deben realizar ese procedimiento de sanción? ¿Será que los mismos miembros del consejo, que son cinco, en el reglamento debe quedar contemplado esa parte? Y yo sugiero que en ese reglamento debe contemplarse claramente que en caso de que el tema sea, eh, digamos que generado por los miembros del consejo, el superior jerárquico, en este caso la asamblea, realiza el debido procedimiento y si el hecho, sí debe estar estipulado en el reglamento. Por ejemplo, uno de los elementos importantes que sale en el reglamento es qué va a pasar aquí. Porque si el miembro del consejo comete una falta gravísima y se supone que éste debe respetar el reglamento, ¿será que puede seguir en el consejo? Pero ¿quién debe adelantar esta investigación o esa sanción? La asamblea, y debe tomar decisiones ahí y debe quedar contemplado en el reglamento ese procedimiento frente a este caso, porque ellos también pueden ser investigados. Ellos también pueden iniciar un proceso sancionatorio. Claro, pero eso debe quedar claramente tipificado en el reglamento para poderle darle piso jurídico y pie jurídico a esta situación. Porque es que ellos no son, digamos que, una rueda suelta. Y ellos no pueden estar por encima del reglamento. Y en el reglamento debe decirle, venga, con miembros del consejo, sanción para miembros del consejo que tengan casos graves o que, sí, digamos que graves o gravísimos. Entonces, si el caso es que es grave, por ejemplo, que esta persona hizo alguna situación que agredió verbal o físicamente, con una conducta querellable a una persona, pues entonces, ¿qué va a pasar con él? Pero ese es contemplado en ese procedimiento que tenga el reglamento, ¿ok? Porque, ¿qué pasa si son tres los miembros del consejo que cometen esa falta, pero el total de los consejeros son cinco? ¿Será que los tres se van a dejar sancionar? Así tengan todas las pruebas, ¿será que los tres van a dejarse sancionar? No. ¿O qué harán? Atenuar la sanción y buscar una sanción leve, ¿no? Porque ya pasarían a perder la objetividad. Ya pasarían, o pasa lo mismo, que sea de pronto un hijo del consejo, de un consejero, o son varios hijos de los consejeros. Ese escenario puede ocurrir, que los tres miembros del consejo, los miembros del consejo se sienten a tomar eh, en su casa y en una casa, una vivienda o un apartamento y comiencen a violar todo lo que tiene que ver con el reglamento y como son miembros del consejo, pues dicen que no les van a imponer sanciones. Pero eso debe estar contemplado en ese reglamento claramente para evitar que esto no vuelva a ocurrir, para evitar qué sanciones deben tener, porque ellos no pueden estar por encima del reglamento, no pueden estar por encima, ¿ok? Ahora, ¿se puede impugnar? Sí, claro. Cuando en la misma ley dice en algún momento, dice en algún momento, de hecho, si ustedes miran el artículo 61 por acá, impugnación, ¿ok?
Dice que la impugnación por tema de propietario y en privado podrá ser impugnada esa sanción, solo podrán hacerse durante el mes siguiente a la fecha de la comunicación respectiva a la sanción. Ahora dicen que será aplicable el Código de Comercio y demás. Resulta que esto sí era viable. O sea, sí se podía impugnar esa sanción hasta un mes, pero resulta que después de un tiempo, el artículo 382 del Código General del Proceso modificó esa situación. ¿Ok? ¿Y qué se dice ahora? Que básicamente esta impugnación eh, se puede realizar después de los 2 meses de tomada la decisión. ¿Ok? Entonces el propietario, morador, pues que sea sancionado, pues obviamente puede impugnar esa decisión. No lo puede hacer ante la misma copropiedad, porque aquí hay dos aspectos. Yo no puedo impugnar esa decisión. Yo puedo solicitar tal vez eh, una reconsideración. ¿Ok? Pero no puedo apelarla o impugnarla. ¿Ok? Yo no lo puedo hacer ante el mismo órgano. Entonces, tal vez puedo colocar una reposición, un recurso de reposición, que básicamente lo que busca es que ese consejo evalúe su posición, pero si definitivamente esto no es así, se debe impugnar. Y esta impugnación se debe hacer pues, en aras del artículo 62 que se adelanta pues ante un juez penal, ante un juez civil municipal, ¿ok? Simplemente es un trámite de impugnación ante un juez civil municipal y pues se puede hacer después de los 2 meses siguientes, ¿ok? Aquí debemos tener en cuenta el artículo del Código General del Proceso que aplica y hace este cambio y lo hace también para los otros tipos de impugnaciones en relación a las decisiones de asamblea. Ahora bien, eh, 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 bueno, como les estaba diciendo, este artículo 382 modificó el artículo 194 del Código de Comercio y pues dejó pues los 2 meses, como les estaba diciendo. ¿Que ante quién lo hacen? Ante un juez. ¿Ok? Un proceso verbal, sumario. Listo. Esto era el tema de las impugnaciones. Ah, bueno. eh, Aquí es importante tener en cuenta que cuando se vaya a impugnar, cuando se vaya a impugnar, se puede impugnar por tres elementos. ¿Ok? Uno, cuando se viole el reglamento, cuando se viole la ley o cuando se le viole el debido proceso. ¿Ok? ¿Ok? Seguramente y en algunos casos, dependiendo la cuantía, pues podríamos decir que ese caso pues, no sería necesario el reconocimiento de un abogado, pero yo diría que sí sería bueno que tuviéramos un abogado para estos casos. Ahora, ojo porque no se puede impugnar siempre. O sea, yo no puedo impugnar una decisión porque me pareció, que nos pueden condenar a costas inclusive. O sea, yo lo impugno solamente cuando se evidencia que se violó el reglamento. O sea, que no está tipificado esa sanción dentro del reglamento ni dentro del manual y que si ese manual no está alineado al reglamento como tal, como ya se había dicho anteriormente. O si se violó la ley por alguna o X motivo. O si, por ejemplo, a usted le hicieron un llamado o, por ejemplo, llega a ser, pasa lo siguiente. Usted el día de la asamblea no asistió a dicha citación de asamblea. Resulta que en ese momento, como no asistió, ¿ok? No asistió a la asamblea,
Al otro día, posterior a la asamblea, le llega una notificación de una sanción por el valor de dos expensas comunes ordinarias. ¿Podría impugnar esa situación? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por cuál de los tres elementos podrían impugnarlo? ¿Se violó la ley? ¿Se violó el reglamento o se violó el debido proceso? Por violación al debido proceso. O sea, a ustedes no les pueden decir simplemente, venga, le impongo una sanción y ya. No, tienen que usted tenerla por su facultad de responder, porque puede ser que es en ese momento le pasó algo, en ese momento ocurrió alguna situación, en ese momento a usted por X motivo les ocurrió alguna situación específica, no sé, pudo haber pasado también que por X motivo también a usted eh, no llegase tuvo un accidente, una situación con su familia. Entonces esto debe evaluarse, no es que todo vaya a ser de una vez, no es que entonces le voy a aplicar la, el tema de la sanción de inmediato, no, debe tener un espacio para que usted tenga la potestad en lo posible de defenderse. Aquí no es simplemente, venga, de una vez le aplico una sanción, no, no, eso debe quedar claro, tal vez dentro de ese debido proceso para que por favor lo tengan en cuenta y hagan valer ese debido proceso siempre. Y si no se ha violado la ley o si no hay algún tipo de incumplimiento, pues no hay que hacerlo. Ahora, aunque ya habíamos hablado el tema del uso de estas viviendas, ¿ok? ¿Ok? No, digamos que lo pueden impugnar. Bueno, porque ya hemos hablado de este tema de este tipo de viviendas, de acuerdo a algunos decretos, como el decreto 2590, que es el marco regulatorio genérico para este tipo de viviendas de servicio turístico, y para el tema de viviendas turísticas en la copropiedad, y ligado también a nuestro decreto 1836 del 2021, es menester tener claro que siempre y cuando el reglamento lo permita y el uso de suelo así lo permita, es posible realizar este tipo de actividades como es las viviendas turísticas, siempre y cuando esté expresamente estipulado. Y también en el reglamento esté expresamente estipulado y diga si se puede aplicar por la actividad económica, porque es una actividad, bueno, X. Esto podría ser aplicable cuando hablamos de contratos de arrendamientos menores a 30 días. ¿Ok? Este decreto debe tener claro que para esa prestación de este servicio puede ser obviamente prestado por una persona natural o jurídica, que el inmueble se debe entregar en tenencia total o parcial. Puede ser que el decreto también nos dice, venga, usted es prestador, pero dentro de una propiedad horizontal debe estar estipulado en el reglamento expresamente. No es que si no sale estipulado en el reglamento, pues no lo cumplen. No, no, no.
Básicamente no es permitido. El reglamento debe estar expresamente autorizado. También se debe tener claro la autorización sobre si está o no autorizado. También debemos tener para destinar este bien de servicios turísticos, si es necesario o si ustedes lo quieren hacer, pueden reformar el reglamento de propiedad horizontal. ¿Ok? Ahora, también es importante tener en cuenta que para prestar estos servicios requieren de unos permisos especiales. ¿Alguien sabe cuáles permisos especiales se requieren para prestar esos servicios de vivienda de menores de 30 días o servicio turístico? ¿No? ¿Nadie? Este prestador de servicio debe estar registrado en el Registro Nacional de Turismo. Sí, señora, debe cumplir con todo lo que se trata en la normatividad de hospedajes. Eso debe estar registrado, debe tener ese registro y ese permiso para prestar ese servicio turístico o ese servicio de vivienda turística. O sea, debe tener su registro en el mismo, pero algo más importante aquí. A pesar de que esta persona tenga el registro, el reglamento lo permitan y demás, siempre debe cumplir con unas reglas de seguridad que se establezcan dentro de la copropiedad para evitar violaciones a la misma. Reglas, por ejemplo, ¿cómo? Que el propietario del apartamento debe realizar una debida diligencia e indagar quién ingresa en la copropiedad. ¿Ok? ¿Por qué? Ah, bueno, otra regla que debe cumplir es que la responsabilidad directa de cualquier situación que ocurra dentro de la copropiedad, producto de este arrendamiento, es única y exclusivamente de quién, de quién debe ser la responsabilidad directa de todo lo que ocurre, del propietario. Ustedes deben dejárselo muy claro y debe quedar en este reglamento qué responsabilidades tiene cuando realiza esa actividad. ¿Por qué? Que no falta que por ahí se alquile a alguien que tenga problemas, eh, no sé, problemas psiquiátricos y demás, y atente contra, o temas judiciales, y atente contra la vida de un propietario, o atente contra la integridad de un niño. Entonces, por eso es que el propietario debe realizar correctamente una debida diligencia para identificar que esta persona no vaya a realizar nada ilícito, porque la responsabilidad es de él. Eso debe quedar claro para que esa persona, pues, eh, deje claridad de esta situación y adicional a ello, y ustedes, yo pensaría que sería bueno que ustedes implementaran un procedimiento, si es que tienen ese tipo de viviendas autorizadas, un procedimiento para estas situaciones avalado y aprobado por la Asamblea, en donde se expresen las obligaciones que esas personas tienen y cómo y qué deben cumplir. Por ejemplo, que tengan un seguro, ¿no? Ser un seguro, también pueden contemplarlo ahí. Por ejemplo, que la responsabilidad sea única y exclusiva de esta persona, que siempre antes de que esta persona ingrese a la copropiedad, debe conocer el manual de convivencia, entre otros. ¿Por qué? Porque una cosa es que se alquile por días o por menores de un día, que otra cosa es que no se deba cumplir el reglamento ni el manual. ¿Ok? Porque no puede llegar nada. No es que yo voy a alquilar la vivienda y me voy a poner a colocar volumen a todo, a lo que me marque. El día viernes en la noche a las 12 de la noche.
O voy a llegar y voy a entrar a la piscina y voy a consumir bebidas alcohólicas porque pues yo alquilé la vivienda. O voy a llegar y de pronto a estacionar mi vehículo y hacer un daño. Mm, mm. Siempre y cuando ustedes como hagan el cambio en el reglamento, pero el cambio en el reglamento es muy costoso y no lo van a hacer, pero sí lo pueden hacer. Ahora, ¿dónde lo hice también? El decreto 1386, perdón, 1836 del 2021 también dice, venga, el requisito general para la inscripción y renovación de este registro de turismo, específicamente en el numeral 8 dice, bueno, cuando se prende ese servicio de vivienda turística en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, deberá declarar que las unidades privadas que lo integran están autorizadas por el reglamento para la prestación de ese servicio, de acuerdo con el artículo 34 de la ley 1558 del 2012. ¿Ok? Entonces esto debe estar expresamente contemplado en el reglamento. Y aún así deben tener controles adicionales para estas situaciones. ¿Por qué? Porque se puede prestar para una violación a la, y digamos que a la seguridad de la copropiedad. Deben tener cuidado con esto, deben ejercer controles frente a esto y establecer algunas situaciones frente a este tipo de, de circunstancias para precisamente evitar hechos que puedan perturbar la copropiedad, la tranquilidad y su paz. ¿Ok? Ahora, otro de los temas que vamos a tocar hoy. Bueno, pregunto, ¿qué seguros son obligatorios? ¿Saben? ¿Qué seguros son obligatorios? ¿Saben? Porque muchos dicen, ay, hay que adquirir póliza. Entonces, venga, les hago una pregunta. Resulta y acontece que en una copropiedad no se adquirió ningún tipo de seguro, de póliza. ¿Ok? No se adquirió ningún tipo de póliza. Y resulta que en un quinto piso de la copropiedad, en una época de invierno donde llovía demasiado, eh, en la parte superior o en la cubierta superior se hizo como que el agua se empozó, se mantuvo ahí, se sostuvo ahí, y el peso de esa agua hizo que colapsara porque el drenaje en ese momento de de la terraza pues no funcionó bien y el peso del agua hizo que colapsara esa terraza, que ocasionara daños en los apartamentos de los últimos pisos. Pregunto, bueno, en ese caso, ¿ok? Que colapsara por lluvia y demás por ese peso. Ahí, pues los copropietarios en el presupuesto inicial no lo aprobaron y cuando lo debían aprobar mediante una asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, ellos dijeron que era muy costoso ese seguro y que no, que ese seguro era muy costoso porque eso se hace a través de un peritaje de acuerdo al valor total de las áreas comunes y demás. Dijeron, no, eso es muy costoso, entonces no vamos a adquirir el seguro. ¿Ok? Listo. ¿Quién tiene que responder entonces ahí sobre ese daño?
¿Será que el administrador? No, porque el administrador hizo la gestión y buscó los recursos y en esta asamblea él solicitó a los copropietarios que asignaran los recursos para adquirir ¿qué? El seguro, pero los copropietarios en la asamblea dijeron que no, que simplemente no, porque les parecía muy costoso y que asumían el riesgo. Hay que, será que, pues usted es el propietario del último piso, ¿no? Hay quien debe asumirlo. Todo, ¿cierto? Bueno, y ahí pregunto, ¿y si usted es propietario del último piso, puede iniciar un proceso contra la copropiedad por ese daño, siendo propietario y siendo asambleísta, y que aprobó que no se adquiriera el seguro? De poderse se puede, claro. El problema es que de pronto no le prospere, porque si en el acta se logra conservar, establecer que usted no, pues entonces posiblemente también tendría responsabilidad frente a ese hecho y tendría que asumir igual que todos. Ahí se le va a distorsionar el tema. Ahí se le va a distorsionar el tema y después se le va a complicar. Adicional a ello, lo único, lo único importante aquí es entender que en el artículo 15 de la misma ley o citada ley, dicen que todos los edificios de conjunto sometidos a este régimen de propiedad horizontal podrán constituir pólizas de seguros que cubran los riesgos contra incendios y terremotos, ¿ok? Y que garanticen la reconstrucción total y parcial total de los mismos. Eso es lo único que dice la norma, ¿ok? Ahora, en el parágrafo 1 dice lo siguiente: en todo caso, será obligatoria la constitución de pólizas de seguros que cubran contra incendios y terremotos. Eso es lo mínimo. Contra incendios y terremotos. ¿Listo? Pregunto, si ustedes se van a lo mínimo de la póliza por adquirir la póliza obligatoria para ahorrarse un dinero, incendios y terremotos, en el caso que les conté, ¿será que la póliza va a cubrir ese riesgo? Si ustedes solamente contratan esas dos coberturas, incendio y terremotos, que es lo más como más económico, pero ocurre ese hecho, ¿será que les va a cubrir? No lo cubren. ¿Y quién tiene que responsabilidad? Pues todos. Entonces yo les sugiero que aunque sí es cierto que es obligatorio este tipo de pólizas, pero obligatorio para dos eventos, incendios y terremotos, hagan un análisis consciente sobre las coberturas, sobre las coberturas que va a tener esa póliza, ¿ok? Hagan un análisis, no lo hagan simplemente por el valor de la póliza, sino sobre las coberturas que tiene la misma. Sí, señores, esa es extra contractual, civil y contrasta contractual. Sí, señor, sí hay pólizas que cubren contra la responsabilidad civil del consejo y de la administración, y de hecho sí la pueden adquirir. Entonces, dentro de la misma póliza que quieran, analicen las coberturas. Yo no les estoy diciendo que la compren, pero pues se están dando cuenta que simplemente lo que es obligatorio por parte de la ley es incendio y terremotos para zonas comunes, ¿ok? Para zonas comunes. Pero si en este caso fue una inundación, pues estaría fuera las coberturas. Sí, entonces yo qué les aconsejo, soliciten, hagan un estudio de cotizaciones, ojalá con las mayores coberturas posibles y algunos beneficios, porque eso también solicito. Por ejemplo, hay algunos valores agregados entre las pólizas que es, venga, le vamos a mandar servicios de plomeros o cosas así, pero analicen esto antes de
adquirir una póliza, porque puede pasar lo que les acabo de comentar en el caso, sí, unas asistencias, eso, asistencias. Entonces, miren las pólizas muy bien, analícenlas, no se vayan simplemente por lo más económico, porque a veces sale más caro. A veces, inclusive pueden adicionar temas de responsabilidad civil también. Miren las coberturas que tienen, miren las asistencias que tienen, miren los beneficios y miren la letra pequeña para saber cómo actuar frente a ciertos hechos, porque por ejemplo con el tema de maquinarias, que también lo pueden incluir ahí, equipos y maquinarias, y que se van a dejar ahí unas letras pequeñas o unas exclusiones, mejor, sobre cuándo no se excluyen de responsabilidad. Pero yo les recomiendo eso, o sea, no se vayan por la póliza única, ay, no es que la ley dice solamente incendio y terremoto, y supongamos que esa póliza vale 8 millones, pero resulta que hay otra póliza que vale el doble, 16 millones de pesos, pero tema cubre mucho más, ¿ok? Si es en edificaciones, yo les recomiendo eso porque en edificaciones sí hay mucho, digamos que mucho inconveniente con esa situación y les sugiero que hagan un análisis más consciente de esto y ojalá en lo posible, pues, esté regulado dentro del presupuesto, que ya está incluido dentro del presupuesto. Aunque hay algunas copropiedades que no lo meten en el presupuesto para no incrementar el valor de la expensa común, pero pues, y lo hacen a través de expensas extraordinarias, que también es válido, pero háganlo, ¿ok? Háganlo. Hagan ese estudio, porque después los que van a tener a responder son ustedes, o bueno, los que viven en la copropiedad. Después van a entrar a tener esa problemática y pues les va a tocar iniciar un proceso que puede que sea largo. Ustedes ya conocen de pronto la dinámica de la Administración de Justicia en Colombia. Mientras tanto, usted puede tener, por ejemplo, el del último piso puede durar años sin que se le realice la subsanación del daño. Puede iniciar un proceso que puede durar años. Puede ser que no le prospere. Puede ser que usted inclusive tenga responsabilidad. Pero yo les sugiero, háganlo de esa manera y se evitan de pronto dolores de cabeza. Bueno, son las 3:10. Tomémonos un receso y una vez regresemos del receso vamos a ver el tema de las asambleas, ¿ok? El tema de las asambleas. Entonces, tomémonos un receso de 15 minuticos y regresamos en 15 minutos. ¿Sí? ¿Sí quedó claro esta parte? ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir, no, se le puede impedir, sí se puede, pero ¿dónde debe estar? Pero esto debe estar en el reglamento. ¿Listo? Entonces no es que yo quiera impedir la participación o es que yo quiera impedir que esa persona participe. Sí, ustedes lo pueden hacer, pero siempre y cuando eso esté contemplado en el reglamento. Yo no puedo impedir algo que no esté escrito. Yo no puedo generar una afectación en algo que no esté escrito. ¿Ok? Para que de pronto quede esto más claro y no se desdibuje esa figura. ¿Ok? No se desdibuje esa figura porque a veces se nos desdibuja y dice, no, es que de todos modos vamos a impedirle. No, no.
No necesariamente, no necesariamente. Debe estar expresamente contemplado en el reglamento. De lo contrario, no lo pueden hacer. De lo contrario, no se puede hacer. Ahora, teniendo claro esta situación y dejando claro estos aspectos, vale la pena aclarar también que se hace necesario regular en el reglamento estas situaciones para evitar violar este derecho. Bueno, las reuniones ordinarias, ¿cuándo se deben realizar? Entonces, se pueden o se deben realizar de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento, perdón, en el artículo 39 de la ley 675, donde contempla que la asamblea de copropietarios se deben reunir de manera ordinaria por lo menos una vez al año, en la fecha que señale el reglamento de propiedad horizontal. ¿Ok? Ahora, si en el reglamento no se fijó fecha, esta reunión de asamblea ordinaria se debe adelantar como mínimo dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada periodo presupuestal. Se entiende que el periodo presupuestal termina el 31 de diciembre. Por lo tanto, ¿cuánto es el día o cuál es el día máximo de reunión o en el cual se puede realizar la reunión de asamblea? Si en la fecha, pues el tema de la ejecución presupuestal termina el 31, ¿cuál es el día máximo? Marzo 31, ¿ok? Para lo cual, aquí el administrador debe convocar con una antelación no inferior a 15 días calendario para este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, para esa asamblea requiere una convocatoria como mínimo de 15 días, en donde pues obviamente les pueden tocar o les pueden entregar anexos como las notas de los estados financieros para que ustedes validen, el presupuesto para que ustedes comiencen a validar y demás. Arelis, Creo que me escuchan. Arelis, Ok, creo que una pregunta. En una copropiedad este año, que pues, apoyo a mi tía ¿puedes como... hablar un poco más duro, por favor? Sí, pero sí, en una organización donde apoyo a una tía, pues como administrándole el apartamento, convocaron la asamblea el 20 de marzo. No, el 20 no, la convocaron como el 10 de marzo. Pero entregaron la citación esa fecha, pero la citaron para el primer viernes de abril. ¿Eso es posible? ¿Eso es válido? Lo que pasa es que iría en contra de la ley, pero pues al menos que ustedes quieran imponer algún tipo de situación, yo pensaría que si no les está afectando nada, lo harían, pero eso va en contra de la ley, o sea, la ley ha sido muy clara, lo máximo es 31 de marzo. Sin embargo, sí pueden existir particularidades, por ejemplo, que el administrador renunció, por ejemplo, que los miembros del consejo renunciaron, alguna situación particular que amerite que se deba colocar en esa fecha. De lo contrario, si no hay nada particular y específico, debería hacerse de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Ok? Hay que tener en cuenta algunas situaciones. O sea, yo no les puedo decir, no, es que eso es ilegal. Realmente la ley dice 31 de marzo, máximo esa fecha.
que si ustedes pueden hacerla después, de hecho sí, pueden hacerla. De hecho la ley dice lo siguiente también, que si no se reúnen en esa fecha, ustedes pueden utilizar una figura que se llama reunión, eh, 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 perdón, no esa reunión, sino una reunión que se llama reunión, espérenme, ¿dónde está? Mm, 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 Ok, no, esta no es. Una figura que se llama reunión por derecho propio. Ok, espérenme acá, ¿dónde está? No lo tengo acá. Reuniones, por derecho propio. ¿Qué pasa? Si pasado ese término, sí, por derecho propio, si pasado ese término de los 31, el 31, y no se ha convocado, o sea, no se ha hecho ni convocatoria, entonces ustedes pueden reunirse. ¿Qué dice la ley? Si, si no fuera convocada dicha reunión, ¿ok? Sí, el administrador lo puede convocar antes del 31 de, de marzo. La idea es que se convoque antes del 31 de marzo. Si pasada esa fecha no se convocó, entonces ustedes tienen la facultad de reunirse por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes siguiente al vencimiento de cada periodo presupuestal. O sea, el primer día hábil del mes de abril. ¿Cuándo? A las 8 p.m. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven que el 31 de marzo no hay ninguna convocatoria ni nada por parte del administrador, pues ustedes tienen la posibilidad de, por parte de la ley, de reunirse por derecho propio y por lo tanto, si es necesario, tomar las decisiones a que dé lugar esta situación. ¿Qué pasa? De todas maneras, a la ley les ha contemplado a ustedes, a todos los copropietarios, la posibilidad de reunirse, aún cuando el administrador no lo convoque, aún cuando el administrador no lo convoque. Esto con el fin de que se tomen las decisiones pertinentes en relación a la copropiedad. Ojo, porque igual tienen esa responsabilidad de reunirse. O sea, ¿qué pasa si por X motivo pasa el tiempo y no se reúnen? Pasan 2, 3 años, no se reúnen. Y pues no colocan administrador, porque hay unas copropiedades. Mira, hay un caso de una copropiedad en el cual nunca se colocó administrador. ¿Quién fungía como administrador? Una persona X, pero nunca se nombró como administrador. Nunca hubo esa acta de asamblea donde se convocara como administrador. Pasaron los años, esa persona siguió siendo, fingiendo como administradora, pero pues nunca hubo como un nombramiento formal. Sin embargo, esa persona trabajaba de 8 a 6 todos los días. En un periodo de tiempo después, cuando los copropietarios que adquirieron un nuevo predio decidieron prescindir de sus, digamos que de sus servicios, esta persona inició un proceso laboral contra la copropiedad. En ese momento, los copropietarios, mm, al- dentro de su defensa, manifestaron que esa persona nunca los nombró o los convocó a asamblea. Adivinen qué creen que les dijo el juez. ¿Qué creen que les dijo el juez a los propietarios por ese caso? ¿Será que les dio la razón? No, no tenían nada. Ellos simplemente vivieron ahí, tenían esas oficinas ahí,
Simplemente la compraron, nunca se pusieron, nunca estuvieron al tanto de ello. Ya, simplemente estaban ahí. Entonces le dijo el juez, sí, señor. Pero resulta que el artículo 40 contempla que usted se puede reunir por derecho propio. ¿Y por qué no lo han hecho? Y en ese tema ahí está el proceso contra ellos. Entonces no podemos dejar de lado ese deber de reunirnos y tomar decisiones. No hay un argumento válido para que el propietario, los propietarios no se reúnan, porque la ley ha contemplado o una reunión ordinaria o unas reuniones extraordinarias o unas reuniones por derecho propio, pero lo ha contemplado. No hay ningún argumento legal para decir que unos copropietarios de una propiedad pasen años sin reunirse y tomar decisiones. No la hay. ¿Ok? Entonces, como les había dicho, este, en la primera instancia se pueden reunir de manera ordinaria, una vez, con por lo menos una vez al año, con una convocatoria de 15 días calendarios de antelación para tomar decisiones. ¿Quién puede realizar esta convocatoria? Pues el administrador, ¿no? En ese caso. Y en temas extraordinarios, ¿quién lo puede hacer? El revisor fiscal, el consejo de administración, un número plural de propietarios de bienes que representen por lo menos la quinta parte de los propietarios, o sea, más o menos el 20% de los propietarios pueden convocar una reunión extraordinaria o el mismo administrador. Entonces, la figura de ordinaria es para todos los temas ordinarios. La figura extraordinaria, como se les había explicado, son para temas extraordinarios. Pero igual, toda convocatoria será mediante comunicación escrita a cada uno de los propietarios de los bienes de dominio particular. ¿Ok? En donde se les debe dejar esta última dirección registrada. O sea, si bien es cierto, se debe hacer convocatoria para los dos, lo único que se tuvo en reuniones extraordinarias es que la convocatoria sea con 15 días de antelación para este tipo de reuniones por la premura de las decisiones que se deben tomar. ¿Ok? Ahora, ya miramos el tema del derecho propio. Ahora, existe otra figura que se llaman reuniones de segunda convocatoria, que donde están contemplados en el artículo 41 de la misma ley, de citada ley. Dicen lo siguiente: si en la primera convocatoria, en la reunión ordinaria, no tuvimos quórum, no hubo quórum para sesionar por falta de este, existe una nueva reunión que se va a realizar cuando el tercer día hábil siguiente a la convocatoria. O sea, si la convocatoria se hizo para fecha 31 de marzo, pues entonces se va a hacer el tercer día hábil del mes de abril. ¿Ok? ¿Cuándo? A las 8 p.m. ¿Dónde? En el lugar dispuesto por el reglamento o en el salón comunal del mismo. ¿Ok? Ahora, en este caso, se debe existir o se debe decidir válidamente con un número plural de copropietarios. ¿Ok? Cualquier porcentaje de coeficientes. Aquí lo importante es que exista un número plural de copropietarios, o sea, un número impar o demás. ¿Para qué? No importa el número de coeficientes o el valor de los coeficientes, se pueden reunir. Aquí el quórum no es igual que los demás. Aquí se pueden reunir 10 propietarios, perdón, 11 propietarios, que es plural. Y resulta que ellos pueden tomar las decisiones. ¿Por qué deben ser plural? Porque si son pares, es posible que no se tomen las decisiones o existan controversias en la toma de decisiones. Entonces aquí debemos tener un número plural de copropietarios que les permitan tomar esas decisiones sin que exista un coeficiente X. ¿Ok? Claro, yo les había dicho que en estas reuniones de segunda convocatoria se pueden tomar todas las decisiones
ordinarias que ustedes consideren. Las únicas decisiones que no pueden tomar son las de qué, perdón, ¿alguien me recuerda? Las de mayoría calificada, a excepción de que en esa reunión de segunda convocatoria, pues exista el quórum reglamentario. Si existe el quórum, pues se puede tomar las decisiones de mayoría calificada. De lo contrario, no. Bueno, claro esa parte. Hasta ahora ha sido claro, clarísimo. Entonces no hay ninguna posibilidad contemplada en la ley para que los miembros de la asamblea no se reúnan. Yo les hago una pregunta. Voy a mostrarles un video. ¿Qué pasa si por algún motivo, vamos a ver ese caso? Bueno, supongan que este caso les pasa a una copropiedad en la que ustedes están viviendo. Resulta que el administrador, en el caso que ustedes manejan, lleva 4 años en la copropiedad, ¿ok? Pero durante esos 4 años nunca realizó la convocatoria de asamblea ni se hizo asamblea. Cuando ustedes, uno de los copropietarios, inició un proceso, perdón, analizó algunas pruebas y tuvo unas pruebas y material probatorio, decidió iniciar interponer una denuncia frente a esto. Pregunta, ¿de quién fue la culpa de falta de control en esa copropiedad? ¿Consejo, consejo y asamblea o de quién? ¿Será que de todos? ¿Será que de quién? Del consejo y la asamblea, claro. Primero, el consejo debe ser el primer órgano verificador. Segundo, la asamblea. ¿Por qué? Porque la asamblea se debe reunir. Así pasen 4 años. Así pase, se supone que no debe pasar un año sin que se reúnan. Por lo tanto, debe tomar las decisiones que le correspondan. ¿Ok? No podemos pasar un periodo de tiempo sin que exista control por parte de los asambleístas, mucho menos cuando evidenciamos que pasado el mes de marzo no se tomaron decisiones. Ya después de esto, ¿qué van a hacer? O sea, ¿van a denunciar a la persona? Claro, sí pueden denunciarla, pero resulta que existen o hayan pasado varios administradores y en ese tejemaneje del cambio de administradores que nombrados por el consejo y demás se pudo ver el despilfarro y el manejo inadecuado de dineros. El proceso va a ser largo, va a ser muy largo porque ahí también obviamente no van a decirle al otro día al administrador y a los miembros del consejo por responsabilidad solidaria frente a este tema, no van a decirle, venga, lo vamos a sancionar de inmediato, ¿no? Va a pasar años, van a pasar años. Y si ellos tienen el material probatorio para argumentar que no tuvieron digamos que no tuvieron eh, elementos para probar que la culpabilidad de ellos, pues van a caer en libertad. Porque puede ser que también haya un desorden y el desorden es el amigo de la pérdida de dinero. Por lo tanto, no hay motivo para que ustedes no se reúnan. Y esto es un consejo que yo les voy a dar.
Si al 31 de marzo no hay convocatoria, ni mucho menos se ha adelantado asamblea, reúnanse, reúnanse. No permitan que pasen periodos fiscales sin este tipo de reuniones para que tomen decisiones, porque esto genera desorden. Y aparte que genera desorden, se presta para que los copropietarios que son morosos dejen que prescriban las acciones para realizar el cobro, sin contar situaciones de manejo irregular por parte de los miembros del consejo y de la administración. Y cuando ya se llega a un proceso en el cual se quiera redireccionar el caso, ya puede ser muy complejo demostrar la culpabilidad de una persona debido a estas falencias. Entonces yo los invito a que no dejen pasar un año sin reunirse, ¿ok? Ahora, tenemos otro tipo de reuniones. Ah, bueno, hablamos de las reuniones por derecho propio, que es la que les estaba comentando. Y obviamente tenemos unas reuniones extraordinarias, que como les había dicho, las reuniones extraordinarias pues tienen esa necesidad de ser extraordinaria. ¿Y quién la puede convocar? El administrador, el consejo, el revisor fiscal o el 20% de los coeficientes de la copropiedad o la quinta parte, como lo quieran denominar. ¿Ok? Pero deben hacer esa reunión extraordinaria en caso de algo que surja producto de una necesidad extraordinaria. Por ejemplo, que se evidencie malos manejos financieros por parte del administrador y que esos malos manejos los descubra el revisor fiscal. Pues para tomar una decisión, aparte de la denuncia que debe adelantar, él debe nombrar o debe convocar una reunión extraordinaria para notificar a los miembros de la asamblea sobre dichas decisiones o sobre dichas situaciones. Pero debe hacerse. No dejemos que cualquier situación extraordinaria se pase desapercibida y se tomen decisiones inadecuadas. Por ejemplo, otro tema, y ustedes me van a decir si sí o no. Son miembros del consejo, ¿ok? Al final del periodo presupuestal, les entregan unos estados financieros para ser aprobados, para ser verificados a los miembros del consejo y posteriormente llevarse a asamblea. En esos estados financieros existen unas trazas contables y específicamente existen unas notas donde explican que se tienen unas partidas denominadas fondo de imprevistos. Resulta que esas partidas están en la contabilidad causadas y se mantienen dentro del activo de la entidad. Sin embargo, cuando se va a mirar la conciliación bancaria, ese dinero que está registrado contablemente no aparece. O sea, contablemente está, pero en la cuenta no está. Resulta que no existe ningún acta de asamblea que autorizase al administrador en ese momento de hacer uso de esos recursos. ¿Será que esta situación requiere de ser tratado en la asamblea? Bueno, y si resulta que el administrador dice que esto viene de periodos anteriores, o sea, administradores anteriores habían dejado esa cuenta sin recursos,
quién puede tener o que quién puede ser la responsabilidad. ¿De quién puede ser la responsabilidad en ese caso? Aquí les habilito micrófonos. ¿Será que el consejo? ¿Será que la asamblea, cuando en la reunión no evaluaron esa posición? No, no hay revisor fiscal porque es una residencial. Entonces, ¿de quién? Perdón, ¿Será que los miembros de la asamblea, cuando le entregaron esos estados financieros, no evaluaron o no solicitaron que les entregaran los extractos bancarios de la cuenta para aprobar o para verificar si ese valor estaba allí? Pues el consejo o el que le dio la potestad a la administración o el que le firmó el contrato, que es el que, o sea, digamos que el contador pasó los estados financieros y el consejo debió revisar que los extractos coincidieran con lo que había en los estados financieros, ¿no? Sí, En la esa es una de cuenta. sí, claro. Es una de las acciones. Y el contador también tiene que ver, porque si el contador está diciendo dentro de las notas que el dinero sí está, pero físicamente en el banco no aparece nada, entonces esos financieros tienen algo, ¿no? pero ahí Entonces, miren, responde el administrador también, porque es que el administrador es el responsable de la contabilidad de la copropiedad. sí, claro, es responsable. Y Es el obviamente esa es una de y, las responsabilidades que tiene. y debe ceñirse única y exclusivamente a lo que la asamblea le asigna o le designa. No es que, Muy voy bien. a hacer esto y no otra cosa. No, en lo que la asamblea asigna, no debe desviar los recursos para los cuales la asamblea le dice al administrador que los disponga. El consejo tiene que estar presto para que se cumpla la norma, para que se cumplan los designios de la asamblea y no mezclarse con el administrador para hacer o cambiar los destinos de los dineros. Esa es la Bueno, función del sí, consejo. esa es la función del consejo. Muy Desafortunadamente, en las bien. propiedades, los consejeros le cambiaron una letrica al consejo y se llaman consejo con C, y esos son concejales y empiezan a hacer roles que no les corresponden. Eso es lo que más se ve en propiedad horizontal aquí en Colombia. Muy Ese es el... bien. Ahora les voy a poner el siguiente, el mismo caso, pero resulta que en los estados financieros, años a años en las notas, en ese rubro, en esa nota específica, de esa nota no, sino en esa revelación que hablaba sobre el fondo de imprevistos, en todos los años a la asamblea le habían dicho lo mismo. Físicamente, contablemente están, pero eh, en el banco no hay nada. Y esto viene desde años atrás. Y resulta que como se cambió en varios momentos de contador, no se puede identificar desde qué periodo se nació o viene ese problema. ¿A quién culpamos? Yo vuelvo, insisto, al administrador, Sí, pero ¿a cuál? al último. ¿Al último? Sí, aquí hay otro problema. Y es lo mismo. Vienen y cambian los administradores, pero resulta que no están preparados, la mayoría de los administradores no están preparados para recibir una administración. Cuando uno recibe una administración, la recibe desde el momento
en que nació la copropiedad. Ujú. No lo hace ninguno. Ay, no, eso está ahí, ay, no sé qué. Y muchos revisores fiscales caen en eso. Ah, sí, está ok. ¿Y lo antiguo qué? Entonces, quien recibe es el que responde. O sea, eso es como cuando le hacen uno las entregas comunes y lo da por recibido. Entonces vienen las cosas ocultas y ¿quién responde? A usted lo recibe así. Entonces, ese es el gran problema que tenemos administradores que no están preparados para hacer administración de los conjuntos. Hasta el 2010, 12, el SENA y la Universidad de Piloto está preparando a los administradores. ¿Por qué? Porque es que históricamente llegan y les decía una persona, ¿usted qué está haciendo? Ay, venga, nos administra. Y eso no es así. Administrar una copropiedad tiene que tener un conocimiento de muchas cosas, ¿sí? De la ley, de lo más esencial que es la Constitución Política de Colombia. Aquí la atropellan. La ley, la gente hace lo que quiere. Y aprovecha el desconocimiento que tienen los copropietarios porque no están preparados. Ni copropietarios, ni del consejo. Y los administradores y consejos a veces se unen y empiezan a hacer las cosas y la gente no se da cuenta. Entonces, ese es el gran problema. El problema no es la ley, sino que no se respetan las normas. Ese es el gran problema. Hay No es que mucho para eso. es hacer cumplir la norma, hacer cumplir la ley. Y los consejos lo que hacen es cómo se tuercen, hagámosle por aquí, hagámosle por aquí, eso no dice nada, la gente no sabe y dan informes y van pasando por encima y la gente come entero. Entonces, ese es un gran problema que se tiene en Colombia. Y el Estado, pues obviamente cuando nació ley de propiedad horizontal, más que todo cuando cogió fuerza fue con lo de Gaitán, ¿cierto? Porque la ley más antigua es de 1895, cuando se creó la primera ley de propiedad horizontal. Entonces, y todos los desconocen. Entonces, y nadie le para bolas a eso. Entonces, es muy delicado realmente eso, porque eso en Colombia se está volviendo una bola de nieve. Miren, Entonces, eso mira ocurre. Y a veces, miren, yo les cuento algo. En el caso que yo les dije en la última parte, les dije, venga, realmente sí les informaron a los asambleístas año a año. Y siempre les decían, venga, realmente sí están contabilizados, pero pues físicamente, o sea, en la cuenta no aparece nada. Y se los exponen a los asambleístas y no miramos esos estados financieros. ¿Y qué hacemos? Aprobamos. No solicitamos una auditoría ni nada, sino que aprobamos. Pasan años y años. Y el administrador que dice o les ha dicho o les escribe, es que ustedes ya sabían que no había fondos imprevistos, que desde el inicio no había fondos imprevistos, que la cuenta no tenía contemplados esos fondos de imprevistos, que lo único que hay ahora es lo que yo como administrador desde que inicié he recaudado, pero el resto no hay fondos imprevistos. Y se pasan años y años y a veces no miramos, no miramos, miramos y pasamos los estados financieros, notas y, perdón, los de revelaciones y listo. Bien. Y nos pueden Profe, decir la información dentro de esos estados financieros y nosotros qué hacemos, lo aprobamos. Y hay que, profe, una pregunta. sí, Ven, lo que pasa es que el contador que ahorita se lanzó nuevamente, él hizo de contador hace en el 2019, ¿sí? Y él le hicieron una auditoría donde la auditoría lo encontraron que tuvo errores con la contabilidad, eso. Y ahorita se volvió a lanzar y nosotros como propietario, como unos, le preguntamos al administrador que por qué lo había contratado, si él había tenido sus errores en la contabilidad y ella lo que dijo que ella lo podía contratar como ella quisiera, que porque en la auditoría no habían demostrado que él fuera culpable, pero en una auditoría dice que él sí tuvo el coeficiente con la contabilidad, malos manejos. ¿Eso se puede permitir? sí, el administrador tiene la facultad, sin embargo, hay que mirar, a menos que dentro del reglamento haya una inhabilidades para esos contadores que
hayan tenido esto. Además, hay que mirar bien el resultado de la auditoría, porque puede ser que posiblemente tuvo falencias en la causación de algunas partidas, pero que no necesariamente afectaron la realidad económica de la copropiedad. Pudo haber sido, pudo haber sido eso. Sí, Resulta que mira que resultó. profe, lo que pasa es que a él se le encontró y desde ese momento en que se encontraron en falencias, porque se encontraron en falencias y siempre ha habido ese hueco donde ¿Pero no qué se ha, falencias le encontraron? pero ya te digo que falencias le encontraron al señor. A él le dice, la auditoría fue al señor, la auditoria, el auditado, los estados financieros de la persona jurídica denominado Conjunto Residencial Parques de Bogotá, Cedro, que corresponde a el estado de situación financiera y el estado integral, resultados 31 de diciembre del 2019-2020, así como el presupuesto aprobado a la Asamblea de las notas expectativas de los mismos juntos con la... Y la última dice, pues ya te digo, en el 2021, en el 2020-29, la opinión del cumplimiento legal no, usted lo opina debido a un significativo de las cuestiones descritas, a él se le encontraron, bueno, dice, no se evidencia actos de control efectivo autorizados de condonación de interés, reuniones mensuales de revisión de los estados financieros por parte del Consejo de la Administración. No existe en un manual de procedimiento del Consejo de Administración y Administración por ausencia de no evidencia de obligatoriedad de los pólizas de cumplimiento en los contratos efectuados por la Administración y a partir de que van valores son extensibles. Se recomienda cambiar los términos de la Carta de Instrucciones del manejo de la caja menor 30 frente a los pagos interiores a igual de 100.000. Se encontró ese que el señor se pagó esos 100.000 pesos a favor de él, ya que en evidencia que existen pagos realizados por mayor valor de la permitido o entidades que solo aceptan efectivos cheques, no transferencias, como en el caso de Sodimac S.A., donde el valor supera a los 100.000 y se debe realizar por caja menor. Teniendo en cuenta el control interno del proceso Pero realizado. pregunto yo, de esa auditoría se descubrió de pronto un mal manejo, por ejemplo, en que diga, se evidencia que se realizó el pago de un contrato X por un valor de 42 millones de pesos. Sin embargo, al evaluar esa situación materialmente, ese contrato nunca se hizo. ¿Algo así? Dice, profe, dice, se evidencia un rubro por deterioro de cartera NIF sobreestimado el ingreso de 21.709.919 en el año 2019, la cual no fue posible aplicar procedimientos alternativos para obtener evidencia de la auditoría suficiente y adecuada a lo que genera la limitación en el alcance, no permitiéndose establecer la suficiente Envíame racionalidad ese de... informe, Rosa, envíame el informe por interno, porque sí quiero mirarlo porque hay cosas que son, obviamente, el contador puede tener falencias, o sea, nadie puede decir que es al 100% falible y de hecho en materia tributaria yo puedo dar fe de que hay algunas circunstancias que se salen de las manos. Hay Profe, algunas pero cosas. es que esa audiencia, a esa auditoría se le hicieron a él, fue cuando hubo la, Auxiliar de mantenimiento. la, Ah, que- la pandemia del COVID. El señor era contador y el último año del 2021, si no estoy mal, a él lo ascendieron a ser administrador. por Él eso tengo que manejaba las mirar el dos cosas. informe, porque vuelvo y digo, si producto de esa auditoría no se adelantó una denuncia o no hubo un daño material o económico y solo fue en temas administrativos, pues lo que deben hacer es Ujú. corregirlo. Entonces no es solamente, es que, ay, la auditoría lo hizo mal, no, porque es que igual todos cometemos errores. Ahí lo que yo entendí, Sí. por ejemplo, el tema del manual de lineamientos contables que no cuentan con ellos, pues yo pensaría que la mayoría de las copropiedades no tienen manual de lineamiento contable.
Si miramos algunas trazas, claro, pueden haber falta de soportes, puede ser que no se encuentren, pero no quiere decir que porque no se encuentre el soporte, no quiere decir que eso no exista. Hay que mirar, por eso hay que mirar y si hay esa falla, entonces hay que mirar si él se prestó para una falencia. Yo ahí en lo que estoy haciendo es presumir una presunta, digamos que sí, una presunción de mala fe por parte del contador, pero no hay nada comprobado. Y eso es lo Buenas que hay que tardes. tener en cuenta. Y al no tener en cuenta eso, pues entonces yo no puedo decir que realmente no se inició un proceso, que realmente esa situación, no, porque la auditoría, pues esa es su función, encontrar algunas oportunidades de mejora para generar esas correcciones en la copropiedad y mejorar constantemente. Esa es la función de una auditoría. No quiere decir que lo que encuentre una auditoría es que lo haya hecho mal. Quiere decir que hay unas oportunidades de mejora que la organización puede tener, a menos que se haya hecho una auditoría forense donde se haya descubierto malos manejos. Eso sí es otra cosa. Buenas tardes, profe. Yo Hola, también buenas soy tardes. propietaria, yo también soy propietaria de inmueble en Cedro. Resumo lo que respecta al señor contador. Resulta que a él también cuando se lanzó esa vez como administrador, le negaron la representación legal debido a la auditoría que había tenido. Vaya sorpresa que ahorita pues se lanza en este año, fue elegido como consejero y ahora se lanzó como contador siendo consejero ante una asamblea. Pero ¿cuál fue? Pero es que toca mirar la auditoría, o sea, vuelvo y repito, yo no, yo vuelvo y le digo, mire, yo soy auditor y también he sido revisor fiscal y vuelvo y digo, cuando el ejercicio de auditoría no necesariamente es que la persona haya hecho mal las cosas. ¿Por qué? Porque miremos el caso, un caso muy común en todo el ejercicio de auditoría que vengo a hacer, que he venido haciendo porque lo hice por más de 13 años y para entidades públicas. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un oficio, un ejemplo, comunicado, y se lo pasamos al jefe, nosotros leemos ese comunicado y lo vemos perfecto, no hay ninguna falencia. Pero cuando lo pasamos al jefe, falla. Hay una falencia, hay una coma, falta algo y demás, y es porque nosotros no percibimos esos errores, o esas fallas, mejor, esas desviaciones en el proceso. Si las desviaciones del proceso que se descubrieron fueron producto de situaciones administrativas que no generaron un impacto negativo o ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Un, un detrimento al patrimonio comprobado en la copropiedad, pues simplemente hay que corregirla para mejorar. Si se pudo comprobar mediante esa auditoría un detrimento, eh, al patrimonio de la copropiedad en la cual se ve involucrado el contador y el administrador, producto de esa auditoría, iniciar un proceso, una denuncia, automáticamente. Y el miembro y el auditor que está ahí que descubre esa situación debe actuar como miembro de, ¿cómo se llama eso? Como testigo de esa situación. ¿Ok? Entonces hay que mirar que no todo el hecho de que se haya hecho en la auditoría siempre van a encontrar falencias. Es muy probable y sobre todo en algunas administraciones. Pero mirar el evento. Por eso también el informe para mirar. Sí, pero entonces si eso fue en el 2020 y encontraron esas falencias, ¿dónde están las denuncias que pueden inhabilitar a esa persona? ¿O dónde está escrito en alguna parte que esa persona queda inhabilitada para volver a ocupar el cargo de administrador o el cargo de contador? ¿Sí me comprenden? A eso es lo que yo voy. ¿Por qué? Porque si no está escrito no se puede, no lo puedo limitar. A eso es lo que yo vengo y les digo. A esto esa es la referencia que yo les digo. Si no está escrito, no lo puedo limitar. Si en el reglamento dice que usted ya fue contador hace 2 años y que queda prohibido volver a ser contratado, pues entonces hay que ceñirse al reglamento. Si no lo dice, si aparte de eso esta persona no se evidenció un daño material producto de un hecho de corrupción o un hecho de malos manejos financieros, pues el tema cambia. ¿Ok? Esto es para que de pronto se tenga en cuenta. No todo el ejercicio de auditoría quiere decir que realmente es que se encontraron esas situaciones administrativas, pues se corrigen. Pueden hacerse las, los ajustes contables que requieran. Pero si ya se evidencian, por ejemplo, que se causaron
A mi WhatsApp, Rosa. Envíamelo a mi WhatsApp. Si se hace evidencia en otras situaciones alternas, entonces ahí también debe haber una problemática, que o el revisor fiscal o el administrador o el consejo que estaba debieron denunciar esos hechos encontrados en la auditoría. Tampoco se puede dejar pasar, ¿no? Si ya hay material probatorio y ya hay una auditoría que pudo comprobar con hechos fehacientes de que sí es, pues ¿qué hay que hacer? Denunciar. Y si no se usó, pues grave. Si no se hizo, no se usó esa información, pues grave. También hay falencias administrativas ahí. Pues me digo, la auditoría no necesariamente quiere decir que se hizo para encontrar situaciones irregulares que afectaron la economía de la copropiedad, sino que puede ser que existan falencias o fallas administrativas en relación a la causación o la contabilización de ciertos eventos económicos. Eso también puede ocurrir. Puede ocurrir que, por ejemplo, no se ajustaron los temas de cartera, bueno, X circunstancias. Eso también es bueno que lo tengan en cuenta, porque esos temas son los que debemos tener en cuenta a la hora de establecer los temas de auditoría, los temas de asambleas y demás. De hecho, pues yo estoy pendiente, cualquier situación que ustedes digan, miramos un ejercicio de auditoría si lo desean. Y vuelvo y digo, no necesariamente el hecho que se encuentren algunas falencias en una auditoría quiere decir que automáticamente eh, se cometió un delito. No, ¿ok? Bueno, si quieren envíenme el acta, yo la reviso. ¿Alguna pregunta? Mañana el lunes, el día lunes, yo creo que vamos a dejar el día hoy hasta aquí, es sábado. Yo siento que a veces estamos cansados. ¿Les parece si el día lunes miramos el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Oigan, otro tema, mire. Si ustedes tienen dudas, contraten una auditoría, pero que haga un ejercicio de auditoría forense. ¿Por qué? Porque a veces se auditan y es muy complejo reconstruir los hechos económicos de todo un periodo y esas auditorías no duran un mes, eso dura bastante, ¿ok? Profesor, Sí. ¿tiene por casualidad alguna empresa que haga este tipo de auditorías, hacer algún tipo de cotización? Yo creo que es un ejercicio sano para las copropiedades. Yo también lo pienso, y es que es un ejercicio sano que cada administrador, cada vez que termine una ejecución presupuestaria, se le haga auditoría. Y no A la- solamente auditoría a la contabilidad, no, una auditoría general a la copropiedad. y a todo, sí. Es que inclusive los revisores fiscales, yo los critico mucho, yo los critico mucho porque digo, eso que usted me está colocando ahí, eso es una plantilla, y siempre son todos los años lo mismo, y les he demostrado, mire, usted cuando nosotros contratamos revisores fiscales para la copropiedad, o sea, ¿dónde están toda la reglamentación de cómo se cobra la cartera, la reglamentación de cómo se usan las áreas comunes, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, lo de los comités de comités, todo eso es lo que se requiere en una copropiedad. ¿Quiere que les dé un consejo? ¿Tiene cómo? ¿Quiere que les dé un consejo? Ajá. Yo les aconsejo realmente, inicialmente, cuando contraten una copropiedad, que soliciten la implementación de la norma sectorial 02 en la copropiedad y que esa persona que le vaya a hacer esa implementación les entregue procesos, procedimientos, manuales y guías de toda la copropiedad, ¿ok? Sí, Manuales y guías para que ustedes puedan estar un poco más tranquilos y tener unas herramientas más fuertes para esos manejos. ¿Qué más les puedo aconsejar yo? Que traten en lo posible de que si el administrador se contrate, tengan una persona ahí para que pueda organizarles actividad administrativa. A veces, a veces esas situaciones ayudan, o sea, tener una norma sectorial 02 aplicada, que eso también vamos a ver, realmente nos ayuda muchísimo porque construimos procedimientos internos, manuales y guías
Muy pocas copropiedades conozco que tienen manuales de lineamientos contables. Muy pocas copropiedades conozco que tienen manuales de contratación. Muy pocas, son contadas con las manos las que conozco, que han implementado esas situaciones dentro de la organización. Y eso es bueno, porque eso busca la mejora continua. Y es muy sano también realizar las auditorías. Las auditorías no necesariamente quiere decir que es que están haciendo las cosas mal. No, necesariamente quiere decir que esa auditoría nos ayuda es a mejorar continuamente. No necesariamente quiero decir, no, es que, pero lamentablemente nosotros hemos generado ese estigma de que la auditoría se debe hacer única y exclusivamente cuando se han encontrado falencias. No, también pueden hacerlo. Todas las organizaciones deben tener ese control interno. Deben, ojalá en lo posible, ustedes cuando nombren miembros del consejo, sea un grupo interdisciplinario que se pueda encargar de realizar una verificación a cada uno de los procesos. Por ejemplo, a un abogado que conozca de temas legales, un contador que pueda realizar una verificación de las trazas, un ingeniero que pueda verificar el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Pero ¿qué pasa? Esto también va de la mano con la falencia en recursos que hay, que como son tan limitados y muchas organizaciones, por ejemplo, contratan el contador porque es obligatorio. Inclusive he visto algunas que no tienen contador, inclusive. O he visto algunas que ni siquiera tienen software contable y la información que se tenía se ha perdido. Conozco otras que han contratado el encargado de implementar el sistema de gestión por 3 meses, cuando esto debe ser constante. Eso es una recomendación. No les puedo decir nada más. Yo les recomiendo implementen la norma sectorial. Ojalá dentro del presupuesto incluyan un ejercicio de auditoría. Es sano, créanme que es sano, porque así van a mejorar constantemente y van a llegar a un momento en que los procesos que tiene la copropiedad son tan maduros que ya no van a encontrar esas falencias. Listo. Bueno, señores, nos vemos el día lunes, Dios mediante. Que descansen. Muchas gracias, feliz tarde.